tenemos a Ángel Almanzar, además de otros ángeles custodios que tenemos. No, Ángel Almanzar Le es damos un- la bienvenida un al doctor psiquiatra. Ángel Almanzar, que es el presidente de la Sociedad Dominicana De de Psiquiatría. Psiquiatría. Por tanto, un psiquiatra que tiene liderato en su sector. Doctor, los gracias por psiquiatras y los estar aquí. psicólogos están en la misma sociedad. Hoy son dos sociedades diferentes. Sí, completamente diferente. Ajá. Doctor, ¿por cuánto tiempo se elige la sociedad? ¿Por un año? 2 años. 2 años. La sociedad dominicana, ¿por qué procura? ¿Por el bienestar de sus miembros o por la capacidad académica de sus miembros? Los dos asuntos. Las dos cosas. Las dos cosas. Por ejemplo, nosotros la semana pasada dimos a conocer el plan científico de noviembre de este año a noviembre del año entrante. Empezamos hoy, por ejemplo, con una actividad, hoy mismo, ética y psiquiatría. Pero en enero entero lo tendremos dedicado, por ejemplo, a la depresión, porque el día 13 de enero se honra a la lucha contra la depresión a nivel mundial. Entonces tendremos enero cargado de actividades que tienen que ver con el tema de depresión. Y así cada mes. Cuando aparece una lucha contra algo, es porque hay o problemas en esa enfermedad o abundancia de esa enfermedad. ¿Es así? Sí. Ahora mismo la depresión es un gran problema. Ahora mismo y desde hace mucho tiempo, desde siempre, la depresión es realmente una epidemia. Lo que ocurre es que las epidemias de las condiciones mentales no se visibilizan como otras epidemias. Cogen primera plana de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Sí. Y es por una carga mediática más que por la impronta de la necesidad de que el Estado, la misma sociedad, los individuos se preocupen por ello. Mira, hoy en una hora de televisión americana, posiblemente te proyectan 8 productos diferentes en el mercado ya. La mayoría antidepresivos, ansiolíticos, de todo tipo. De manera que ya ir a un congreso de psiquiatría no tiene mucha importancia porque tú prendes la televisión y todos los productos están ahí. Antes estaba prohibido la promoción de productos médicos en Estados Unidos en televisión. Hoy salen 3 y 4 cada hora. De manera que eso pone al público también en alerta de las condiciones de los medicamentos, los precios y demás. Para que tengamos una idea, doctor, hablando de depresión, y ahí lo dejo, el 4,7% de la población dominicana se estima que padece de depresión. Y eso equivale más o menos. Que padece o que hace episodios esporádicos, porque es crónico eso. Sí, es crónico, claro. es crónico. Digo, ese porcentaje de cronicidad. No, es un porcentaje en el momento actual. Ah, ya. Y eso se estima entonces que entre 470,000 personas a 500,000 dominicanos en este momento tiene algún nivel depresivo. Y la depresión puede ser fisiológica también, ¿verdad? Se te muere sí. un pariente, tu papá, tu mamá, un hermano, un ¿Eso hijo. es normal? Por eso te digo. Entonces, Sí, el duelo es normal. Lo que Normal, ocurre sí. es que se tiene un tiempo estimado de duelo y cuando ese duelo se prolonga, entonces se le llama depresión. Porque realmente nosotros podemos, de ejemplo, que en la funeraria no se baila, sino que se llora y se deprime, porque es normal. Pero que, como usted dice, hay un tiempo para eso, ¿verdad? Exactamente. Doctor, ¿cómo hacen ustedes con las especialidades que están cerca de ustedes? Por ejemplo, la neurología y sobre todo los neurofármacos, es decir, los medicamentos. Hay psiquiatras que son unos genios aplicando la farmacología es una parte importante de la psiquiatría. Pero también los anestesiólogos usan muy bien, saben usar muy bien los productos. Esas especialidades que tienen una línea muy fina con ustedes, como neurología, etcétera, ¿ustedes lo manejan con esas sociedades? En alianzas. Por ejemplo, la semana pasada, viernes y sábado, hubo un encuentro
entre 30 neurólogos y 30 psiquiatras, manejando temas comunes, cómo maneja desde neurología las demencias o las pseudodemencias y cómo la manejamos los psiquiatras y qué debemos hacer Sí, para pero brindar un ustedes mejor manejan servicio. eso en el mismo nivel. ¿Ustedes a los psicólogos lo manejan con un nivel más bajito de ustedes? No, absolutamente que ¿No no. es así? No. Hay una historia de años atrás en donde había esa diferenciación por unos La pugilatos cantidad de estériles. psicólogos que se gradúan cada No, año lo es que muy pasa es que alta. te dicen a ti, el psicólogo no puede prescribir, ya lo coloca en un lugar por debajo del psiquiatra. No, pero el psicólogo no prescribe, no debe prescribir porque no es médico. Pero sin embargo, sin el psicólogo, ¿qué hace el psiquiatra para complementar el tratamiento de una depresión, por ejemplo, de una ansiedad, con las psicoterapias y con las pruebas psicométricas, Sí, psicológicas? pero para yo estar claro, ¿es posible que usted refiera un paciente suyo a un psicólogo? Claro. Absolutamente. Y dice, mira, ya yo no te voy a ver más, sigue No, con tu no. psicólogo. Frecuentemente. ¿Se puede? Sí, mucho. Es que se hace a la vez. Se hace a la vez. Ah, puede ser simultáneo. Sí, Claro que sí. Claro. Claro que Debe sí. ser simultánea. Por ejemplo, yo puedo decir un nombre porque ella me lo permite. Yo trabajo frecuentemente con Rosa Mariana Brea, por ejemplo. Ella en su parte psicológica y yo en la parte psiquiátrica. Claro. Yo trabajo frecuentemente con otra psicóloga que se llama Alexia Jape. Yo necesito de Alexia Jape para que haga las pruebas psicológicas, Sí. que son a la medicina tradicional lo que serían las pruebas de laboratorio o las pruebas de imágenes. Psicométricas, sí. Sí. Bien. No, hay una buena relación y porque hay una gran cantidad de psicólogos graduados en la Universidad Dominicana con buena preparación y frecuentemente se entrenan bajo la dirección de un psiquiatra. Y aquellas enfermedades que aparecen con el avance de la edad promedio, es decir, antes teníamos 56, 60, de ahora nos metemos en 80 y aparecen enfermedades Propias de la de edad. problemas mentales en personas de avanzada de avanzada, que generalmente son neurólogos, psicogeriatras. neurológicas, Sí. pero hay psiquiatras que Hay- ven viejos. Hay psicogeriatría y tenemos buenos especialistas que son psicogeriatras. Entonces, La doctora Daisy Acosta, que acaba de ser por reconocida. ejemplo, exactamente, la más renombrada de nuestros psicogeriatras, la doctora Acosta, pero tenemos otros y otras también. Sí. ¿Qué que hacen el encontraron trabajo. ustedes en los bipolares? Es decir, que la misma persona hace una depresión y se destapa y comienza a ser hiperactivo. ¿Cómo en la misma cabeza pueden haber esa ambigüedad? Son de los misterios. Yo creo Pero que para el cuando... psiquiatra no es un misterio. No. Me refiero a los misterios del cerebro. Ah. El cerebro es un órgano muy complejo. De hecho, es el único órgano que intenta explicarse a sí mismo. es verdad. Sí, entonces, y es... El cerebro está consciente de que es un cerebro. Sí, pero va más lejos. Está bueno eso. Hay una parcialidad implícita en el cerebro. Lo que quiere decir esto, que el cerebro se autoengaña, nos autoengaña, nos hace ver lo que no es verdad que está frente a nosotros. Pero el cerebro del otro o el de nosotros El de mismos? nosotros, el de nosotros. Tú te enamoras y tú crees que es verdad que ella te enamora de ti, no tú eres que te No, esto es enamoras. otra vaina, esto es otra cosa. Pero a él le gustó el asunto de que el cerebro Además- trata de enseñarnos a nosotros y nosotros... Además de que produce sus propios estimulantes, sus propias hormonas que trabajan directamente en el cerebro, que te estimulan o te suprimen el estímulo. El cerebro es un órgano, bueno, desplazó al corazón hace muchos Doctor, años. háblanos un poquito, ya hablamos del psicólogo, lo entendí bien. Son pitcher y catcher, tienen que estar ahí. Ahora, Sí. con el neurólogo, ¿cuándo usted manda al neurólogo y cuándo ellos le mandan a usted? Posiblemente con la especialidad que hay más vinculación es con el neurólogo, porque ahí vamos a lo mismo. Neurología y psiquiatría trabaja el mismo órgano, Uno la parte orgánica y la otra la parte funcional, ¿no? pero a veces no hay fronteras. Por ejemplo, de hecho, los psiquiatras nos hemos adueñado de muchos medicamentos
que vinieron específicamente para la neurología. Todos esos tratamientos para la bipolaridad, por ejemplo, nosotros le llamamos estabilizadores del estado de ánimo, aunque vinieron para tratamiento de epilepsias, por ejemplo. Aunque hoy sale tratamiento para la fase maníaca, un tratamiento para la fase depresiva, otro medicamento. Y no se contradicen. No, en realidad cualquiera piensa que la bipolaridad es una contradicción. Tú no puedes meter, sacando a una persona de una depresión, tú no lo puedes meter en una manía sin querer. Sí, claro, pero ahí está el arte de la psicofarmacología. Sí. Ahí está el conocimiento de la psicofarmacología del psiquiatra. De hecho, hay medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, que hay que manejar con muchísimo cuidado en un paciente, en una persona bipolar. Mire, no se hacen experimentos, pero si usted a un bipolar lo deja suelto en banda y no le quita toda medicación, ¿qué pasa? Hace su crisis, hace su episodio. Puede suicidarse en pero la hace depresión. las dos cosas o se queda en depresión. No, puede hacer un episodio, imaginemos que está en fase maníaca. Sí. Cursa un tiempo con fase maníaca y puede llevar uno de estos tres caminos. Al tiempo remite, sin tratamiento, al tiempo puede remitir, pero con una carga de sufrimiento y de daño y de pérdidas económicas, sociales, familiares, amorosas, muchas pérdidas laborales, porque es una persona que se encuentra prácticamente fuera de sí. Bien, hay algo que le pregunto porque no lo sé. A veces uno pregunta cosas que uno no sabe. Doctor, cuando una persona tiene un problema real, no es la muerte de alguien, una quiebra, un problema familiar, un problema serio, y esa persona les recomiendan un psiquiatra. A ese psiquiatra, ¿qué es lo que hace? ¿Lo aconseja? Porque yo nunca he entendido. Yo entiendo que la gente tiene que salir ellos mismos de su situación. Bueno, aquí algunos de nosotros... El psiquiatra es un médico entero. Es un médico entero, Exacto. Te ve entero. Pero esa persona está sana, doctor. No está tan sana cuando está ahí al frente de ti. Pero tú puedes estar perfectamente sano e irte a hacer un chequeo. Pero aceptar una situación es parte de una doctor, psiquiatría. Sí, ¿usted reconoce que hay una medicina preventiva? Sí. Pues entonces, cuando algo está fallando, hablaron ustedes ahorita con mucha propiedad de esa gran carga de ansiedad que vive la humanidad hoy en día. Esa carga de ansiedad, y lo dijo muy bien el doctor Hanna, lleva a la somatización. Claro. Entonces, para cortar ese camino, hay que hablar con un especialista. Mire, doctor, a la mujer de uno no le puede hacer mucho chiste porque teme uno repetírselo mucho, porque ya ellas conocen a uno. Me pasa lo mismo con esto que le voy a decir, y el doctor Hanna, que tenemos muchos años en esto. La pregunta es la siguiente: el psiquiatra como paciente, es decir, usted se siente en su consultorio, viene una señora y te dice, yo soy alcohólica, yo no puedo quitarme eso, me bebo una botella de whisky todos los días, tú le das una indicación y se va. Viene después otra señora y tengo una hija de 18 años que ahora tiene gustos raros y ahora se mudó con una amiga y son lesbianas, qué sé yo. Y empiezan y le plantean 10 problemas. Viene un hombre y te dice, mira, mi mujer me tiene loco con los cuernos y no sé, tengo demasiados hijos. Termina la consulta y se va para su casa el señor psiquiatra con algunos pesitos en los bolsillos y tranquilo, cansado, y llega la mujer con una botella de whisky bebiendo. ¿Dónde está la niña? Ah, ella se mudó con una amiga. Y ese hombre que está ahí, ay, mi hijo, ese es mi amante, no me joda. Y viene el psiquiatra, se mete en un cuarto y se da un tiro. ¿Es posible? Absolutamente. Ay, Dios mío. Absolutamente. Es posible. Sí, sí. No puede curarse a sí mismo. Lo intenta hacer también. tiene mayores herramientas que cualquier persona que no lo sea, porque puede manejarse mejor. Pero igual que se suicidan
los cirujanos y los anestesiólogos lo han hecho los psiquiatras. Claro. Cualquiera. Doctor, hay algunas depresiones que pueden bien ser cursadas sin necesidad de asistencia a un especialista o de medicación. O sea, hay depresiones como que son parte de la misma vida, que la gente puede sobrevivir. Situacionales, depende de las bueno, situaciones. hay niveles de depresión. Se puede decir, hay una depresión leve, hay una depresión moderada, una depresión grave. Una depresión de moderada a grave requiere asistencia y muchas veces medicamentos y psicoterapia. Hay lo que se llama distimia, que son... todos nosotros nos manejamos, si hay un curso vital normal, pues nos podemos manejar fluctuando levemente entre en el polo de arriba y el polo de abajo de esa línea normal. Por ejemplo, los viernes, los días de pago, ¿verdad? La gente se siente mejor. Exacto. Sí, doctor, y con respecto a los seguros, los psiquiatras entienden que debe ser más amplio la cobertura en psiquiatría. Fíjense, históricamente se han cometido atropellos, históricamente, contra la salud mental. Nuestra ley de seguridad social atropelló a la persona con condición mental. Lo atropelló como se ha atropellado siempre en base, eso se llama discriminación. Pero lo que plantea que todos nosotros, que toda la sociedad discrimine al trastorno mental es el estigma, el desprecio que por orden del cerebro, por orden evolutivo del cerebro, despreciamos a la persona con un trastorno mental. Yeah. Y eso viene desde que nos levantamos. ¿Esto es universal? Es universal. Y es en todas las sociedades. El menosprecio al enfermo mental. Sí. A la enfermedad. A la enfermedad. Doctor, pero la ley de seguridad social dice que en psiquiatría tú puedes tratar la consulta. Nosotros estamos viviendo ahora mismo unos reportes, porque la gente llama aquí hasta para consulta médica. Un centro de atención primaria que tiene un psicólogo. Y dice la psicóloga, yo no puedo ver un paciente de primera vez en menos de media hora. No puedo ver una persona en menos de media hora. Y para que sea rentable al centro, tiene que ver un paciente cada 10 minutos. Entonces, primero, no todas las enfermedades mentales tienen cobertura, pero puede tener ese problema de la media hora y los 10 minutos. ¿Cómo se puede resolver para que haya un psicólogo en un centro de atención primaria? Número uno, si no entendemos que la atención a la salud mental es costosa, no estamos entendiendo nada. Pero también prioritaria. Sí, prioritaria. No, claro, es que lo primero es que es un derecho humano. Claro. Y está consignado. Y por ese derecho humano no se cumple. Ese derecho a la dignidad del otro, el tener que aceptar todos nosotros que la condición mental es una enfermedad como cualquier otra. Usted lo dijo hace un rato. Eso no se entiende. Sí se entiende perfectamente que, por ejemplo, un cáncer merece y todo el mundo está de acuerdo con el alto costo, hasta donde llegue el alto costo. Sí. Pero es que es tan o más desastroso una condición mental crónica que un mismo cáncer. Doctor, déjame llevarte a un consultorio de un médico general, médico internista. ¿Con qué frecuencia tú crees que este médico general internista escarba en la parte emocional, la parte psicológica de esta persona, tratando de explicar las consecuencias y los síntomas que él trae? En muy corto tiempo. Pero muy poco frecuente. Sí. Hay médicos que ven el mismo paciente 20 veces en 10 años y no saben nada de su estatus marital, de su problema de trabajo, de sus problemas personales. Absolutamente, bueno, vamos más lejos. Hay algo que liga al psiquiatra, al cardiólogo, es el trastorno de ansiedad con ataque de pánico, que es una...
Cada día más frecuente. Mucho más Doctor, frecuente. Vamos al trabajo y al rendimiento. Hace un ratito, cuando el doctor Hanna llegó, me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, ¿qué me pasa? Y dice, no, me parece que me vio en bajo rendimiento, porque él está acostumbrado a ver que uno produce una cantidad en baja, ¿verdad? En un mundo en que todo el mundo está sellado con un rendimiento. Bueno, este está diseñado para tantas horas. En psiquiatría se puede referir a una persona no cuando esté enfermo, ni cuando esté en depresión, sino cuando esté en bajo rendimiento. Es que habitualmente subyace una depresión a un bajo rendimiento. De ¿Subyace? hecho, una depresión a un bajo rendimiento. Como causa o como consecuencia de. Como causa del bajo rendimiento o como consecuencia del bajo rendimiento. De Puede ser una hecho, depresión. doctor Hassim, la depresión es una de las 3 primeras causas mundiales de discapacidad y baja laboral. Sí, claro. Pero también hay gente como que a veces la tratan como para llevarlo a un estándar. Es decir, muchas veces, en grupos estudiantiles, en otros países, usted ve que dice, ese muchacho como que no está rindiendo, y no es que está rindiendo, quizás no está en algunos casos llegando a la par más o menos con el programa educativo y la atención que deberían estar prestando en comparación con los otros estudiantes. Sí, perfecto. ¿Y qué hace entonces el especialista de la salud mental, sea psicólogo o psiquiatra, donde llegue? Se le hacen pruebas psicométricas, se determina cuál es su cociente de inteligencia, se discrimina cuál es su capacidad cognitiva, se evalúa su personalidad, se cruzan los datos, igual como lo hace un médico de otra rama con las imágenes médicas y con las pruebas de laboratorio. Y tratamos de montar sus habilidades con el tipo de actividad y obviamente que con tienen una buena rendimiento. historia clínica, porque la historia clínica, que es común a todos los médicos, es la base fundamental para aproximarse a la personalidad. Sí, pero usted dijo una de las 3 causas de baja laboral. Sí. Las otras 2, ¿cuáles son? Enfermedades. Sí, Enfermedades otras físicas. enfermedades, pero y a veces, yo hablé de la depresión, pero a veces otra condición mental. Claro. Sí. Ser psiquiatra, ya el hecho cuando te otorgan la subespecialidad, es una vacuna para que ya tú no te enfermes. No, absolutamente. Mire, el doctor Pereira Ariza Un príncipe. nos enseñó príncipe. lo siguiente. Cuando terminó en López Ibor su entrenamiento, lo sentaron y le dijeron, mire, ahorita me acordé porque usted dijo que en todas partes tenían medio subestimado Que descansa en a los paz. enfermos mentales. ¿En medio? Bueno, no sea discreto. Pero me acordé por eso. Y le dijeron, ya usted se va a ejercer para República Dominicana. Usted sabe que usted es negro, ¿verdad? Eso fue lo primero. Sí, primero usted sabe que usted es negro. Usted no es de que indio, usted es un negro. Y va a haber blancos, negros y cosas. Entonces, le hacen ver su realidad. Es así. Tiene que ser así, porque es en base a la realidad que podemos... la salud mental es un asunto de asentarnos en la realidad y determinar el mejor camino posible para intentar ser feliz. Miren, Mira. el dolor, óigame bien esto, doctor Hanna, el dolor siempre está presente y es ¿Cómo va a inevitable. ser? Sí, es inevitable, el dolor es inevitable. Vea el dolor de cabeza, Una vea el expresión, dolor... sí, es una expresión de la vida. El Sí, dolor. el dolor es Cuando inevitable. tenga dolor, te llaman a la funeraria. Ve. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Usted decide con su capacidad cerebral. Pues ya usted creó un problema en un lenguaje que tiene el doctor Hanna. Dolor y sufrimiento. Se parecen, pero no son Sí, pero no son es lo iguales. mismo. No. El dolor usted no lo puede evitar. Cuando se le rompe una pierna, le duele porque le duele. Pero el sufrimiento es ya mucho más selectivo en lo personal. Ahora, la felicidad siempre está ahí y la podemos agarrar. El psiquiatra como elemento de empeoramiento de procesos de enfermedades. Puede haber mucha mala práctica. De error, de diagnóstico, de exceso. Mira, hay una especialidad como la neurología y la psiquiatría, donde tú ves gente en hospitales
de baja condición social generalmente, con poca ropa, en malas condiciones. Y tú te acostumbras a ese tipo de pacientes. De repente te dan tu título y tú te vas a la vida privada. Y el tipo que viene con saco y corbata, que huele más bien que el carajo, que tiene todas las condiciones, a veces el psiquiatra no lo posiciona con relación al entrenamiento que tuvo y se le hace difícil enfrentar a esa señora Bien. o a ese señor que socialmente pertenece a capa más alta que el psiquiatra. ¿Cómo se maneja eso? Doctor, ¿y es posible que usted con un paciente que sepa que tiene una enfermedad crónica, llame a la familia y diga, mira, yo no voy a toda la semana a quitarle unos cuartos a ustedes, ese paciente no se va a curar? ¿Se le puede hacer eso a un enfermo? Bueno, siempre hay que buscar una alternativa, por más crónico que sea. Yo, que creo firmemente en la rehabilitación psicosocial y que la he practicado, nunca nos podemos dar por vencidos. Siempre hay una salida, hay una alternativa que va de acuerdo a el deterioro que tiene Con ese un esquizofrénico usted tiene que casarse para siempre. Ay, Dios. Posiblemente que sí, porque siempre es rehabilitable. En cualquier grado es rehabilitable la persona que esté en condición mental, aun aquellas que están en la calle, que usted ve que andan desnudos, que andan comiendo de zafacones. Esa persona es rehabilitable. Y a esa persona hay que darle la mejor de las condiciones posibles. Vamos a lo mismo, porque es Un ser humano. un ser humano. Un ser humano con Y hay que derechos respetar su igualitos, dignidad. Sí, está ahí. que hasta vota, Ujú. que hasta va a votar el 16 de Sí. mayo. O sea, es un Y ser puede humano con ganar derechos. y con puede derechos, ganar también una con elección. derechos, sí, señor. Sí. No, porque también a veces, como dijo el doctor al principio, el cerebro es un misterio, porque a veces te produce un genio y un loco. Y tú dices, ¿cómo hago? Cuando nosotros estudiamos medicina, el cerebro era un misterio. Sí, ya Porque no. tú no lo habías visto nunca. Sí. Muy poca gente destapó una cabeza para enseñarte la masa cerebral físicamente. Hoy no, hoy tú tienes una resonancia que te cuestiona los recónditos ángulos Sabe dónde está todo. y dónde está todo, y las arterias y la Sí. composición. Doctor, un adicto a las drogas es una persona que no llegó a tiempo a la consulta psiquiátrica. No, O que buscó por su propio No, medio se- resolver su problema. No se trata de llegar o no a tiempo, se trata, la drogadicción es un problema social grave, que en este país todavía se dimensiona en mayor gravedad porque hay una ley que prácticamente limita al sistema público de salud a asistir a las personas en drogadicción, porque la ley mandó en su momento A meterlo que- preso. No, sí, primero que no se ve al adicto como un enfermo, Bien, se ve ¿por como qué- un delincuente. ¿Por qué es tan alta la incidencia de suicidio en médicos, en anestesiólogos y en psiquiatras? Porque no fallan, ¿eh? Posiblemente porque saben sea, que no- fíjense que nosotros los psiquiatras nunca hablamos de Él lo los- dijo ahorita, el cerebro es un órgano que trata de explicarse a sí mismo. Y cuando tú ves que tú estás metido en una vorágine de depresión, realmente te lleva a eso. Pero miren una cosa, miren una cosa muy interesante, lo siguiente, veamos las cifras de suicidios en este país de enero a junio, 303. Reportado. Sí. Reportado. Sí, pero el Seguro. sistema es bueno, el sistema de captura de información es muy bueno. Se pueden escapar algunos porque hay formas. Doctor, aquí hay familias donde se suicidan y te dicen, no, no, pon enfermedad cardiovascular, infarto agudo del Sí, pero miocardio. cada vez Sí. es más difícil, cada vez es más difícil porque INASIF está muy al tanto, Sí. Bien, pero yo voy a lo siguiente. El año pasado, 597 suicidios durante todo el 2020. Sí. 499 hombres, 98 mujeres. Hasta el método de suicidio es diferente. El método es determinante. Los métodos no lo decimos, no se debe decir, no se puede decir. No se le puede promocionar. eso No, pero mire qué contradicción también más. La mujer lo intenta muchísimas veces más que el hombre. Tratando de atraer la atención del A veces. Cada intento de suicidio
No siempre es fatal. Es una emergencia. Doctor, y hay que verlo como si fuera de verdad. Doctor, nosotros hemos visto muchísimas veces que antes el negro eterno era el ideal de la mujer, no lo diga, y el no lo diga. ahorcamiento y el Que no tiro lo diga, eran que del no lo hombre. diga, que no Pero lo diga. Que no si lo usted diga. lee en el periódico lo que hizo Carlos esta semana, un loco en Puerto Plata cogió un clavo de 5 pulgadas, se lo midió exactamente en el centro del cráneo y se lo clavó con un clavo derechito en el centro del cerebro. Cuando usted ve eso en la prensa, ¿qué usted piensa? No vio el paciente, que nada una- más lo leyó. Que es un amarillismo de parte de la prensa. ¿Un? Amarillismo. Eso no debió promover. No debió ponerse, Mire, ¿verdad? les digo, nunca en ningún titular, sea de la primera plana o sea del interior, en el titular se debe poner Las causas. murió por suicidio, falleció por suicidio, o se suicidó fulano de tal. La palabra suicidio no debe No usarse. se debe utilizar. Almanzar. Perdón, Tiene que dar seguidilla eso, doctor. Sí, el suicidio se Te contagia. enseña el método. El suicidio se contagia socialmente. Eso está demostrado. El suicidio se contagia. El manejo en crisis, doctor. Una nueva especialidad dentro de la psiquiatría, ¿verdad? Inclusive hay unidades ya especializadas para el paciente psiquiátrica durante la crisis. ¿Cómo anda eso? Y el shock, el shock eléctrico. Muy buena modalidad pregunta. terapéutica. A mí me tocó ser el director de salud mental de 2015 a 2020. Ah, qué bueno. Con alta gracia. Exacto. Y fuimos nosotros que montamos las unidades de intervención en crisis en los hospitales generales. Sí. Y hasta abrimos camas. Esa política se está siguiendo ahora. ¿Cuántas hay? 2 unidades. No. Hay unidades, por ejemplo, aquí en Santo Domingo se dejó montada una unidad de intervención en crisis en el hospital Darío Contreras. Se remozó la del Moscoso Puello, se remozó la del hospital Gautier, se hizo la infantil para el Santo Socorro. ¿Cuántas camas aproximadamente cada una? Dejamos unas 150 camas aquella vez, antes de la pandemia. La pandemia vino e impactó y hubo que utilizar muchos espacios para COVID. Yo realmente no sé ahora cómo se ha revertido esto. Bien. Vamos a despedir al doctor con una pregunta. Doctor, después de la experiencia de dirigir el Departamento de Salud Mental de Salud y después de ver cómo funcionan los seguros con las enfermedades mentales, así como el doctor Hanna cree de verdad que las enfermedades, a él no le gusta, catastróficas, deben asumirla el Estado. ¿Usted piensa que las enfermedades mentales deben de sacarse de todo proceso de seguridad social y de asumirla el Estado dominicano como una unidad aparte? No, señor. No, señor. ¿Usted no cree eso? No, como tú no puedes poner ni que un hospital para tuberculoso solo, porque el tuberculoso tiene corazón. Fíjense, hay 2 leyes que están en curso ahora. La ley del diputado Aníbal Díaz, que busca que las ARS tengan cobertura de tratamiento, Sí. la aplaudimos. Eso no es una ley, nada más hay que ir al ¿Que Consejo tengan Nacional. cobertura qué? Que las enfermedades tengan cobertura en el sistema de seguridad social. Es que solamente SENASA da cobertura de tratamiento Así es. en enfermedad mental. Y eso es una discriminación de la seguridad social, de la ley. A eso vamos. Entonces, Eso de meter al Estado como patrocinador de todas las condiciones del ser humano en un país no ha dado buenos resultados. Hay un sector más dinámico que el Estado mismo, que el sector privado, que puede hacer todo ese trabajo. exacto. Entonces, lo que tiene que revisarse la ley de seguridad social, bueno, ahí viene... Cada 5 años hay que revisar. Sí, pero eso se dice de boca, Y hay pero, que indexar. pero no se establece. Eso hay que hacerlo. Igual que hay que hacer la revisión ahora de la ley de salud mental, que ya está en esta disposición el señor senador de San Pedro de Macorís. Entonces, es un buen momento, yo entiendo, para la salud mental, porque COVID es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, que es visibilizar de que en el mundo entero depresión, ansiedad, trastorno de sueño se han disparado. Bien. Doctor Ángel Almanzar, Tiene que venir más a menudo, Ángel. Cuando me seguro, inviten. Hay que darle un espacio todos los presidente de la meses. Sociedad Dominicana de Psiquiatría, gracias por estar con nosotros. Muy amable Gracias, ustedes. doctor, muy amable.